Gracias por la invitación. Saludos a mis compañeros panelistas, compañeras. Y a la gente que nos está viendo, pues le enviamos un cordial saludo desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Pues desde acá estamos trabajando en el área especializada de niñez. Y bueno, quiero compartirles, si me dejan compartir en pantalla, una presentación. Nosotros, derivado de la pandemia por COVID, no sé si se ve, ¿me pueden confirmar si se ve la presentación? Se ve tu presentación. ¿Sí se ve? Perfecto. Solo si nos apoyas a ampliarla. Sí, claro. Listo. Derivado de la pandemia, nosotros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a mediados del año pasado, justo este informe fue publicado en el mes de junio del 2020, estuvimos acompañando a los centros de asistencia social en Jalisco que trabajan con niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo representación de la Procuraduría de Protección del Estado. Incluso algunos centros de asistencia social en Jalisco atienden a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y que, bueno, acá no han perdido la patria potestad de los papás, pero por la condición en la que se encuentran, son sujetos de asistencia social por estos centros, y regularmente estos niños están de lunes a viernes en los centros y los fines de semana están con su familia, es decir, no han roto un vínculo y son atendidos por alguna condición o algún riesgo psicosocial que están viviendo estas niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Les comento que en Jalisco, pues sí, desafortunadamente es uno de los estados en México con más niños institucionalizados, es decir, que están con esta figura. Estamos hablando de un promedio de casi 5,000 niñas, niños y adolescentes en Jalisco que están en esta condición, ¿no? Y que están institucionalizados. Y derivado de la pandemia, pues bueno, les pegó muchísimo en varios aspectos, bueno, principalmente a los niños, pero los centros, que son los que se encargan de garantizar en medida de lo posible los derechos de los niños, en este caso de estas niñas, niños y adolescentes institucionalizados, bueno, pues la pasaron difícil, que a continuación bueno, acá está la cifra, son 4,821 niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Este dato, nosotros en Jalisco, a través de la plataforma Vigía del DIF estatal, las organizaciones o los centros de asistencia social tienen la obligación de registrar a cada niño, a cada niña, a cada adolescente que ingresa al centro, independientemente si está bajo representación de la Procuraduría de Protección o si es ingreso voluntario, de capturar el nombre del niño o la niña o el adolescente, la situación de riesgo que está viviendo, para tener a nivel estatal el registro. Y este dato es público, claro, con las restricciones de privacidad en el caso de este derecho de las niñas, niños y adolescentes, pero por lo menos están las cifras, están los nombres de los centros, los perfiles de atención. Y bueno, en Jalisco se tiene contemplada esta cifra y hay una plataforma que bueno, es un tema importante porque no en todos los estados se tiene pues este control a través de esta plataforma electrónica o este padrón que podemos tener al día actualizado y saber el dato exacto de los niños que están siendo institucionalizados, inclusive en qué centros de asistencia social están siendo atendidos. Nosotros en Jalisco nos enfocamos en trabajar directamente, si bien ahí tenemos 81 centros de asistencia social, trabajamos directamente con 38 que fueron los sujetos de este estudio. Del total de estos centros, se encuentran en funcionamiento el 84% de estos centros, el 16% pararon labores y regresaron a niños a sus hogares. Desde luego, el impacto de la contingencia pues tuvo consecuencias. Los centros de asistencia social estaban colaborando 732 empleados o educadores, que son los que atienden directamente a las niñas, niños y adolescentes en los centros, y algunos centros algunos de los que siguen trabajando bajaron su nómina, algunos empleados fueron despedidos
derivado de este tema de la pandemia, y estamos hablando de que casi el 15% del personal en los centros de asistencia social pues fue despedido, ¿no? Se quedaron sin empleo, y eso también impacta directamente en las niñas, niños y adolescentes que son atendidos en estos centros. También les preguntamos a los centros las medidas emergentes que tomaron derivado de la pandemia por COVID. La mayoría comentaron que tuvieron cuarentena absoluta. Otros tuvieron las medidas de higiene que establecía la norma de salud en Jalisco, y las medidas de desinfección de los centros y las medidas de prevención que tomaron. Esas fueron en general las medidas que tomaron más fuertes, o en su mayoría de los centros. También les preguntamos cómo les afectó el tema de la pandemia por COVID a nivel financiero, y pues bueno, la mayoría coincidió que hubo una baja en las donaciones, y tuvieron que hacer ajustes en la organización. Incluso, como les comenté, se tuvo que despedir personal que está al cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Actualmente les preguntamos también que cuáles fueron sus principales necesidades, o son sus principales necesidades, y la mayoría coincidió también que, bueno, el recurso económico que dejó de percibirse, principalmente de las donaciones, y el pago, por ende también en el pago de nómina. No están teniendo ingresos, y les ha afectado directamente en el pago de nómina a los educadores o al personal interdisciplinario, como médicos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, personal de cultura física y deporte, que son los principales, el principal personal, o el perfil del personal que trabaja en estos centros de asistencia social. Algunas propuestas que en conjunto realizamos con estos centros derivados de las necesidades que encontramos, o el impacto que causó el COVID, ellos nos comentaban, bueno, es incrementar las estrategias relacionadas con actividades educoformativas de carácter virtual. En el apartado de educación, considerar la situación de las niños y adolescentes con dificultades para cumplir lo solicitado por la Secretaría de Educación Jalisco, y ofrecer un tiempo de regularización que los prepare al grado siguiente que cursarán. Que el gobierno facilite el acceso a los recursos económicos a quienes atienden directamente niñas, niños y adolescentes que están bajo representación de la misma Procuraduría. Es decir que, bueno, ellos estaban asumiendo, o la mayoría está asumiendo, los gastos de los niños que están bajo la tutela del Estado. Y bueno, otro de los temas que ellos mencionaron es que, derivado de la pandemia, el acercamiento del Estado o de la misma Procuraduría, que es la que se encarga de dar seguimiento a los centros de asistencia social y que tiene bajo representación estas niñas, niños y adolescentes, no hubo acercamiento a las organizaciones tan frecuente en estos tiempos, y de una u otra forma ellos consideraban que los tenían en cierto abandono. Apoyo económico y en especie a las familias y a los niños albergados. Muchos de los centros de asistencia social regresaron a las niñas, niños y adolescentes a sus familias. En el caso de los niños que son ingresos voluntarios, que en general son la mayoría, estamos hablando del 60% de los niños en los centros de asistencia social en Jalisco, son niños que están bajo resguardo de estos centros, pero con el permiso de sus papás, es decir, que no han roto ningún vínculo, y el resto son pupilos del Estado a través de la Procuraduría de Protección. Otra de las propuestas que generamos es una estrategia estatal de alianza y convenio con universidades públicas y privadas para la construcción de programas y proyectos alternativos de asistencia y asesoría en el tema educativo. Si bien las organizaciones regresaron a los niños, pero su gente, sus promotores, su personal estuvo dando seguimiento directo con las familias a través claro que según la capacidad instalada de cada centro de asistencia social. No todos tenían la capacidad, porque en algunos enviaron equipos de cómputo, pagaban internet en las casas de los niños para que no perdieran sus clases, y ellos estaban dando asesorías a cada uno de sus beneficiarios. Estamos hablando de los niños institucionalizados. También hicimos algunos cuestionamientos, algunas preguntas directamente a los niños beneficiarios de estos centros. Acá está el dato que también ya se los compartí. De total de niños que son reportados por los centros de asistencia social, estamos hablando de estos 38 que fuimos los sujetos de estudio, nos reportaron los 3.003 de estos 3.003 niños. Nosotros les preguntamos a los niños qué es lo que más extrañas de tu centro de asistencia social,
Desde luego ellos nos comentaron que sus amigos, que sus compañeros, nos comentaron las actividades que realizan en los centros de asistencia social y nos comentaron que extrañan mucho esa parte. ¿Cómo te has sentido en las actividades a distancia? Nos compartieron ellos que se han sentido un poco estresados, que no entienden las clases, que no entienden la forma o la metodología de estudio, se sienten desmotivados. Eso fue las principales respuestas que nos compartieron las niñas, niños y adolescentes que lo regresaron a su familia y que son atendidos por estos problemas que viven durante la cuarentena. De dinero. Ellos se vieron más solamente que comenzar a trabajar, porque fue parte importante. Ellos consideraban que era importante que ellos trabajaran para poder tener ingresos a sus hogares y sumar a apoyar a la familia. ¿Cuentan con algún apoyo económico en este tiempo, hablando de los familiares, de gente acercada o por el gobierno? Y bueno, aquí 68 familias nos contestaron que sí, que recibieron apoyo del gobierno. 12 familias nos comentaron por familiares y otros nos comentaron que fue por allegados que recibieron apoyo. Nosotros reaccionamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos haciendo algunas proposiciones al gobierno del estado y siendo como el vínculo con las instituciones encargadas de atender a estas niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social. De hecho, el informe lo tenemos publicado en nuestra página web, en el apartado de informes especiales. Allá podrán ver más a detalle a qué proposiciones le hicimos a cada una de las dependencias del gobierno del estado, como es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Educación, a la misma Secretaría de Salud, a la Secretaría General de Gobierno, y a las autoridades involucradas de atender a estas niñas, niños y adolescentes, no solamente en instituciones o en centros de asistencia social, sino en general por el contexto de la pandemia por COVID. Estuvimos detectando muchas situaciones que estaban afectando directamente, no solamente a estos niños, sino a la niñez en general de Jalisco. Ahorita tenemos algunos datos duros. Si bien la pandemia comienza a partir de marzo del año pasado, nosotros en julio más bien, que es al cierre del ciclo escolar 2019-2020, ya habíamos detectado por datos de la misma Secretaría de Educación Jalisco 6,722 niñas y niños de nivel primaria que habían desertado, 18,488 adolescentes, mujeres y hombres a nivel secundaria también habían desertado. A nivel preparatoria o bachillerato, estamos hablando de 24,091 adolescentes en estos etapas educativas, y que estamos hablando que casi 50,000 niñas, niños y adolescentes tuvieron deserción escolar en el primer semestre del año pasado. Es decir, si detectamos en Jalisco, se hizo la declaratoria el 17 de marzo del 2020 y para julio, a finales de julio, ya teníamos estos datos. Es decir, después ya habían desertado casi 50,000 niñas, niños y adolescentes. Vimos que afectó en el empleo, en la salud, desde luego. Pero bueno, en el tema de las niñas, niños y adolescentes, se disparó el tema de la deserción escolar. Estamos hablando que más de 1,000 niñas, niños y adolescentes en México, según datos del CIPINA Nacional, han sido contagiados por COVID. Esto en el tema de salud. Niñas, niños y adolescentes en los distintos niveles de primaria, secundaria y preparatoria, pues dejaron o no terminaron su ciclo escolar. Jalisco también, desafortunadamente,
como les comenté al principio, es uno de los estados con más niños institucionalizados. Si bien los centros de asistencia de niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco, pues le da facultades a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para supervisar y entrar a centros de asistencia social, tanto públicos como privados. Y bueno, estamos acompañando y estamos de la mano, pero, o sea, sí estamos hablando de casi 5,000 niños y estamos hablando de casi 100 centros de asistencia social en el estado. Entonces vamos trabajando de la mano y tratando de fortalecer pues estas necesidades que de repente están viviendo por el tema de la pandemia por COVID y tratando en todo momento acompañando y desde luego capacitando en la atención de las niñas, niños y adolescentes y en temas de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Otro de los temas fuertes que se han suscitado o que han agudizado también el tema de la pandemia, desde luego, si bien ya Jalisco también estaba en los primeros 5 lugares de embarazo infantil y adolescente, pues bueno, estamos con cifras también elevadas y el tema de abuso sexual y bueno, la violencia también en niñas, niños y adolescentes, la violencia en casa también incrementó. Tomás, discúlpame que te En general, interrumpa. esta es parte de ¿Nos mi apoyas a ir presentación. cerrando? En general, esta es mi presentación y bueno, quedo a la orden por si hay preguntas por parte de nuestra audiencia.